Hotel Atlántico, Río de Janeiro. Querido padre, siento que estés enfermo. Perdimos el avión a Río de esta semana. Tomaremos el siguiente. Cariños para Julio. Belina. Si conoces gente que se parezca a esta, invítales a probar Casera Cola. Un delicioso refresco de cola sin cafeína, sin excitantes y que no pone nada nervioso. Casera Cola, la cola sin nervios. Si tu nevera de pronto se vuelve loca de alegría y baila y salta y canta, ábrela. Encontrarás el nuevo Petit Suisse Danone al chocolate. Nuevo Petit Suisse Danone al chocolate. La alegría de tu nevera. Ahora, para gente como esta, hay un nuevo chocolate para merendar. Tan bueno, tan sano y tan equilibrado que ni siquiera necesita pan. Nuevo Danone al chocolate. El chocolate sin pan. Vamos a practicar el ejercicio de pintar. ¿Listos? Mojar, pintar. 1, 2. 1, 2. Titan Lux. Puertas, ventanas. 1, 2. Paredes y techos Titan Sport. Titan Lux y Titan Sport, una forma sana de cambiar la casa. 1, 2. Contamos con que estás por la vida moderna. Contamos con que te va lo sano y natural. Por eso contamos con Trigo. Y te ofrecemos el pan integral Ortiz, nutritivo y digestivo. Un pan que te va bien y te viene mejor. Pan integral Ortiz. Contamos con Trigo. En este spot, ya verá lo que enseño. Mucho diseño. De Azubi. Se lo digo de corazón, Azubi. Porque para comprar azulejos no hay que irse tan lejos. ¡Azubidi! Azubi. Los tengo a mis pies. Please, plus. Royal Lambre. Please, plus. Más eficaz. Please, please. Royal Ambré. Plus, plus. Royal Ambré. Persiste más. Please, please. Plus, plus. No le des más vueltas. Royal Ambré, más frescos que nadie. En la edad de tomar tarritos Nestlé. Una manera muy natural, variada y equilibrada de alimentar a tu bebé. Tarritos Nestlé. Carnes, pescados, verduras y frutas de primera calidad, sin añadir colorantes ni conservantes. Con poca sal y con 2 texturas para aprender a masticar. Tarritos Nestlé, seguridad y confianza. A más de 40 grados, las flores se marchitan, los ordenadores se bloquean, el asfalto se derrite, los coches se calientan, el aire se hace irrespirable, el agua se evapora, pero los alimentos se conservan gracias al nuevo sistema Tropic System de Zanussi, que mantiene invariable el frío interior. Frigoríficos Zanussi, Tropic System, el tiempo nos da la razón.
Todos ustedes pudieron ver esta película el pasado sábado aquí en la primera cadena. Era el homenaje que Televisión Española dedicaba a Fred Astaire, fallecido días antes. Los amantes del cine musical no olvidan que, además de Sombrero de Copa, hay otros títulos suyos como Amanda, Volando hacia Río u otras muchas. A las que no les gusta tanto todo ese tipo de películas, reconocen que Fred Astaire era único bailando el claqué. Documentos TV les ofrece hoy, en su primer espacio en esta primera cadena, un programa que interesará a los unos y a los otros. Además de una antología de los mejores números bailados por Fred Astaire, las opiniones de otros genios de la danza como Rudolf Nureyev, Bob Fosse o Ginger Rogers. Son, señoras y señores, esta noche los documentos Fred Astaire. Yo creo que la historia del baile en el cine empieza con Fred Astaire. Pienso que históricamente él... No debemos olvidar que fue el sonoro quien llevó el baile al cine. Fred Astaire. I just got an invitation to the main. Your presence requested this evening. Top hat, bright tie, and tails. Nothing now could take the wind out of my sails. 'Cause I'm invited to step out this evening. Top hat, white tie, and tails. Oh, I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. I'm shooting up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas, for I'll be there, putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in the tail.
Sombrero de copa, corbata blanca y frac, el sello de Fred Astaire. Ya había hecho números parecidos en varios espectáculos de Broadway. Y cuando llegó el momento de rodar la película Sombrero de copa, le habló de ellos al director Mark Sandrich. Y se recreó un nuevo número partiendo de la vieja idea, utilizando una canción de Irving Berlin. Aquellos breves años entre el escenario y su carrera cinematográfica vieron el final de su asociación con su hermana Adele. Ella fue su primera pareja y mucha gente diría que la mejor. Fred Astaire nació en Omaha, Nebraska, en mayo de 1899. Cuando Fred tenía solo 4 años y medio y Adele 6, su madre se los llevó a Nueva York y matriculó a aquellos niños de talento en una escuela de baile. Adele rememora aquellos primeros años. En la escuela de baile, yo hice el papelito de Cyrano de Bergerac y él era la chica, lo crean o no. Y seguimos bailando por ahí desde los 7 años hasta la edad de 10 y 12. Después actuamos en la zona residencial de la ciudad, en un teatro de vaudeville. Charles Dillian tenía un cazatalentos que vino a vernos y bueno, nos contrató. Y a partir de entonces hicimos un espectáculo detrás de otro. Uno era un fracaso, el siguiente un éxito. Y por último, en 1923 fuimos a Londres y allí nos convirtieron en estrellas. Fred se inventaba todo lo que hacía, era un perfeccionista. Mucho me temo que yo no, a mí me daba igual. Pero en la vida llega un momento en que las mujeres tienen que casarse. Mi hermano se lo tomó muy bien. Dijo, claro, ¿cómo no? Pero yo me di cuenta de que mejoró después de dejarle yo. Los años con Adele fueron brillantes. Los Astaire eran celebridades y sus actuaciones triunfos. Sin embargo, conservamos pocas filmaciones suyas. Esta es una de ellas, un falso ensayo del espectáculo Sonrisas en 1930. El productor Flo Ziegfeld está a la izquierda, mientras que Marilyn Miller lleva a Fred y Adele a escena. Fred, Adele, el ritmo, el ritmo. Perdona. El otro pie, Adele, el otro pie. Un año después de casarse Adele, Fred siguió su ejemplo y se casó con Phyllis Potter en 1933. Después de una luna de miel de 24 horas, volaron a Hollywood, donde Fred revolucionaría el arte del baile en el cine. En Hollywood existe la leyenda de que un magnate del cine, al ver la prueba de Astaire, dijo: no sabe actuar, no sabe cantar, se está quedando calvo. Bailar sí que sabe un poco, pero esto no impidió que la RKO le contratara para protagonizar Volando hacia Río de Janeiro. Pero Río todavía no estaba preparado, así que Fred fue cedido a la Metro-Goldwyn-Mayer, donde hizo su debut en el cine con Joan Crawford y Clark Gable en Alma de Bailarina. ¿Qué le parece ensayar el número con el señor Astaire? Muy bien. Freddy. ¿Sí, Max? Enséñale los pasos del primer número, ¿quieres? Encantado. Hola. Señora Barlow, ¿conoce el número? Lo he visto muchas veces, lo intentaré. Estupendo. Oye, Harry, danos unas notas del número de la pandilla, gracias. ¿Cómo es que se ha quedado con el papel de la Warner? ¿Has oído hablar de la ponzoñalidad? Para gran desesperación de la Metro, en cuanto le tuvieron allí, se dieron cuenta de que se iban a querer quedar con él. Pero averiguaron que estaba contratado con la Andrew RKO. Berman, ejecutivo de la RKO en los años 30. Pero sí que debería pasar un buen tiempo hasta contratarlo. Y volvió a la RKO, donde hizo Volando hacia Río de Janeiro. Había Ginger Rogers. unos 8 productores distintos, creo. La película fue como hacer un rompecabezas con un puñado de confetis. Así que hicieron el rompecabezas. La estrella de la película era Dolores del Río, con Jean Raymond. Y después había 2 personas debajo del título, que éramos Astaire y yo. Antes de esta, Ginger ya había hecho otras 19 películas y era una figura familiar para el público del cine cuando la RKO firmó con ella un contrato de 7 años. Como Fred, había llegado a Hollywood vía Broadway y había bailado en alguna ocasión, pero estaba lejos de considerarse una bailarina consumada. El papel de Fred en Río se había convertido en secundario y los magnates de la RKO decidieron incorporar a Ginger Rogers al cuadro. Resultó ser una inspiración genial.
Bailaron juntos y el público se volvió loco. Había una alquimia especial. Era una unidad. El rey y la reina del carioca. Fred y Ginger aparecieron juntos en Volando hacia Río de Janeiro. Desde el primer pase se vio que se habían comido a la protagonista y resultó evidente que eran los ídolos del público. En aquella época, la RKO estaba en una situación económica desesperada, un periodo de bancarrota y deudas. Pero Río y las 8 películas Astaire Rogers que vinieron después aportaron unos 18 millones de dólares. Eso la salvó. Pam Berman estaba tan entusiasmado. Fue el productor de aquellas películas. Después de Volando hacia Río, estaba tan entusiasmado con la idea que compró La Alegre Divorciada. Y aquello fue el principio de 10 películas. Una serie que fueron llegando automáticamente ante el aplauso del público, de todo el mundo. La primera de aquella serie de películas de la RKO fue La Alegre Divorciada. Y antes de hacerla, Astaire firmó un nuevo contrato, que le convirtió en la primera estrella del sonoro que recibiría un porcentaje de los beneficios y le garantizaba el control artístico de sus números. ¿Un cigarrillo? Éramos realmente una unidad, un equipo que pudimos reunir de todas partes para hacer aquella serie de películas. Compositores como Irving Berlin, Jerome Kern, Cole Porter, Vincent Youmans. Utilizábamos a Fred y Ginger de atracción como cebo para que acudieran. Todos querían escribir para ellos dos. Llamamos a los mejores directores de películas de este tipo que existían en aquella época. Mark Sandrick el primero, George Stevens, Bill Saiter, Hank Potter. Aquel fue probablemente el mejor equipo que se ha reunido nunca para películas musicales. He mencionado a Herm Spann. Herms hizo la coreografía y su socio, Hal Born, tocó el piano en todos los ensayos. En aquella época, Ginger estaba bajo contrato con el estudio. De forma que siempre estaba trabajando en otras películas al mismo tiempo, así que cuando la conocí no hizo más que aparecer para saludar, y cuando se marchó, Fred dijo, vamos a montar los pasos. Hermes, Fred y yo montamos todos los pasos juntos, y cuando Ginger estaba libre venía y Hermes se los enseñaba. Y eso fue lo que hicimos en todas las demás películas. Podíamos pasarnos coreógrafo. 6 semanas ensayando antes de que en el plató asomara el director. 6 semanas en aquellos antiguos y enormes locales de ensayo, sin ningún accesorio, sin vestuario. Entrábamos en los locales vacíos, teníamos un pianista y no había nada más. Un pianista y un escenario desnudo. Si Ginger no estaba haciendo otra película, se pasaba el día con nosotros. Y eso era infinitamente mejor, ¿sabe? A veces no estaba para doblar sus pasos y Hermes lo hacía. Tenías una pantalla, te ponías los auriculares. Aquellas películas se hicieron en el punto álgido de la Gran Depresión y ofrecieron un escape a la realidad de unos tiempos difíciles con su brillo, su sofisticación y sus ambientes exóticos. París fue el escenario de la película siguiente. La RKO había comprado el musical de Jerome Kern, Roberta, que resultó ser un nuevo triunfo para Fred y Ginger. No se cansaban de verlos. Había cierta magia entre Fred Astaire y Ginger Rogers, porque Fred ha tenido otras parejas y Ginger ha bailado con otros hombres, pero nunca se ha creado la misma electricidad que surgía cuando Fred y Ginger bailaban. De hecho, el viejo dicho, seguro que ya lo han oído todos, ya está muy trillado, pero fue Katharine Hepburn quien dijo, con Fred Ginger tiene clase y con Ginger Fred tiene sexo. Sombrero de Copa fue la siguiente, y muchos la consideraron la mejor de la serie Astaire Gingers. Contaba con canciones de Irving Berlin y con los enormes escenarios blancos y los suelos resplandecientes que se habían convertido en la imagen característica de estas películas. Un estilo reflejado en el sombrero de copa, la corbata blanca y el frac de Astaire y en el diseño de los vestidos que llevaba Ginger Rogers. Es precioso gozar de completa libertad. De cintura para abajo tienes que tener libertad, tener tela, poder moverla, recogerla y lanzarla, y que dé vueltas.
A menudo los vestidos no estaban listos del todo. Y nunca lo estaban los zapatos. Yo bailaba siempre con zapatos recién teñidos. El tinte estaba todavía húmedo. Y no resulta muy agradable. El vestido de mejilla con mejilla fue un vestido que no le parecía bien a nadie. Solo a mí. A mí era la única a quien le gustaba. Y al diseñador. Y cuando por fin se vio en la pantalla, a todos los que habían echado pestes de él les pareció maravilloso. Y hoy, por supuesto, se considera uno de los vestidos más bonitos que yo he llevado. Sí, a Fred no le hacía gracia aquel vestido. Y Ginger lo recuerda perfectamente. Se empeñó en llevarlo y él decía, ¿por qué? Ya sabe cómo esa, porque quiero llevarlo. Dijo, me gusta, lo han hecho para mí y me gusta. Y se salió con la suya. Y aquello soltaba más pelo que un perro. Y al bailar, ¿sabe? Encima del frac, aquel vestido, venga a volar plumas. Y quedó francamente bonito, pero no fue agradable para él. Plumas aparte, Mejilla con Mejilla es un clásico de Asterix Rogers, un baile que puede poner carne de gallina incluso a espectadores que hayan visto muchas veces Sombrero de Copa. Eran aquellos suelos que se empeñaban en utilizar. Estaban preciosos, pero en cuanto se hacía una toma se llenaban de huellas de pies y de arañazos. Así que después de cada toma aparecía un equipo de hombres que limpiaban hasta que no quedaba ni un arañazo en el suelo. Y esto se repetía una y otra vez y hacían falta 2 días para rodar tan solo 5 minutos. Así que seguían pasando bayetas y sacando brillo. Casi te podías reflejar en el suelo. Bueno, dicho y hecho, pero
Cuando una empieza a bailar encima de él y lleva tacones altos, no hace falta mucho para caerse al suelo. Tan solo con que tengas un error mínimo, que tuerza el tobillo 1 milímetro y te apoyes mal, te caes al suelo redonda. A pesar de los inconvenientes que presentaban, los suelos brillantes eran obligatorios y volvieron a aparecer en Sigamos la flota. Como en la mayoría de sus películas, la historia no era demasiado consistente, pero la música y el baile eran soberbios. De los números, el más memorable es Vuélvete hacia la música y baila. El baile cuenta su propia historia, independiente del argumento principal, y la línea de la historia se desarrolla en un breve prólogo. Astaire ha perdido todo su dinero en el juego y se da cuenta de que nadie le reconoce cuando está hundido. Tiene 4 encuentros con distintas personas en los que desea fervientemente que le reconozcan, pero se le ignora. El crítico Jim Harvey, en un análisis de este baile, destaca que los movimientos de estos personajes que pasan de largo se ven siempre recibidos y completados por las posturas e inflexiones del cuerpo de Astaire. Sus gestos al darse la vuelta, se inclina hacia adelante, se deja caer hacia atrás. Cuando está a punto de pegarse un tiro, aparece Rogers. Astaire la descubre cuando está a punto de tirarse por la terraza. La salva y no tarda en tirar él también su revólver. Pero aún así, todo era una pantomima. Por lo tanto, no era real. Verá, bailando se pueden hacer cosas que un diálogo no permite, lo que es una gran ventaja del baile, porque el baile como medio es la expresión física de una idea. Bailando se pueden hacer cosas que uno no se atrevería a decir, porque el baile es abstracto. Después de Sigamos la flota, vino una joya llamada Swing Time, tiempo de swing. En cierto sentido es otro sombrero de copa en versión clase media. Es decir, sombreros de copa y bolsillos vacíos.
Se tuvo débilmente en cuenta la situación de los Estados Unidos en medio de la Gran Depresión. La película contiene una maravillosa secuencia de baile tras otra. Una de ellas fue un solo de Astaire y su único número de cara negra en el cine. Un homenaje al gran bailarín de claqué Bill Bojangles Robinson. Estaba en el plató esperando, no se me olvidará nunca el número del plató. Estaba esperando a Fred, que aquel día llegó pronto. Y todavía no se habían encendido las luces. Había, creo, 3 focos arriba en el escenario que arrojaban sombras en el suelo como entrecruzadas. Y yo estaba allí haciendo tiempo con Hal Bourne, el pianista, y vi aquellas 3 sombras y me intrigó enormemente la idea de bailar con 3 sombras. Astaire tenía una idea muy precisa de cómo había que filmar sus bailes. Antes de él, Hollywood solo se había aventurado a hacer las secuencias de baile más sencillas, e incluso estas se veían sometidas a menudo a un feroz montaje. Con Astaire, los números de baile se hacían de un tirón, sin parar, sin cortes. Y la cámara mostraba a los bailarines de la cabeza a los pies. Estas técnicas vuelven a aparecer en el número final de Swing Time, No voy a bailar nunca. Para muchos admiradores de Astaire y Rogers, este es el baile de los bailes de su época dorada. Por razones especiales, fue uno de los números más difíciles de rodar. Eran las 10 de la noche y a Ginger le estaban sangrando los pies. Había tenido que vendárselos, le apretaban los zapatos. Pero estaban deseando terminar. Ginger lo deseaba también. La verdad es que fue heroica en eso. Y por fin hicimos la toma buena después de 47 veces. Fue un baile difícil porque cubría gran cantidad de espacio. Nunca habíamos tenido que bailar subiendo 30 escalones para llegar a otro nivel, donde terminábamos el baile. Pero era un número muy romántico, muy soñador.
Muy bonito. Hay numerosos testimonios del afán de perfección de Fred Astaire. También se esforzaba por no repetirse, buscando siempre ideas nuevas. Ritmo Loco reunió a Astaire con George e Ira Gershwin. Habían trabajado juntos en Broadway y ahora los Gershwin estaban en Hollywood. El primer baile de la película fue un número nuevo llamado Dale a ese bajo. En Dale a ese bajo íbamos andando por el estudio y había una hormigonera. Estaban construyendo algo en los estudios y no se oían más que traquetreos y cosas así. Y creo que sencillamente nos pusimos a bailar aquel ritmo por la calle como un martilleo. Ya sabe, es algo instintivo en los bailarines. Y creo que la idea nació de la hormigonera. Y la música tenía como base este ritmo. Todas las tuberías y ruedas dando vueltas. Todo se hizo siguiendo exactamente este ritmo.
De la exageración del sonido de los motores a la idea de hacer un número con patines en la misma película Ritmo Loco. Más vale dejarlo es quizás su canción más memorable. Pero la gente se olvida de que el baile era con patines de ruedas. Iban 45 años por delante de su tiempo. Mucho se ha dicho a lo largo del tiempo de la relación Astaire-Rogers fuera de la pantalla. Pero no es nada extraño que la gente especulara sobre los sentimientos mutuos de aquellos dos bailarines que formaban una unidad artística tan perfecta. El productor Panroe Berman. Fred había pasado por una época muy difícil después de separarse de su hermana Adele. Siempre había sido Fred y Adele, y ahora se había convertido en Fred y Ginger. Yo creo que se cansó de estar siempre emparejado a alguien. Tenían la mejor relación del mundo. Yo no sé cómo nació el rumor de que no se llevaban bien, de que se peleaban, porque lo que es yo nunca lo vi. Como dijo Fred la otra noche, en una cena que se hizo en mi honor en el Master Club. Él decía: todo el mundo dice que peleamos, que nos llevamos mal. No nos peleamos. ¿Pero creen que voy a conseguir que alguien se lo crea? Ginger se convirtió en una gran estrella de cine gracias a la pareja Astaire-Rogers. Entre las películas que hacían juntos, rodó otras. Pero la carrera cinematográfica de él había estado ligada directamente al hecho de hacer pareja con ella. Así que Señorita en Desgracia, la siguiente película de Fred, fue una concesión que le hizo la RKO. El reparto incluía a George Burns y Grace Allen, pero Señorita en Desgracia no fue un éxito de taquilla. No contaba con Ginger. Y así la RKO volvió a reunir a la pareja en una película llamada Amanda. Amanda contiene otro de los números clásicos en que Fred corteja a Ginger. Ginger se resiste, él sigue acosándola, y al final ella se rinde y él la conquista. Se llamaba Cambia de pareja. La última película de la serie Astaire-Rogers en la RKO fue una película biográfica basada en la carrera de otra pareja de bailarines que había hecho furor 25 años antes. La película se llamó La historia de Irene Castle. Irene Castle nos vendió los derechos de su libro y también exigió y obtuvo otros derechos, como la supervisión de los vestidos de la protagonista. Sé que llegué a ser cabezota en lo referente a lo que llevaba cuando estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y ella también era muy cabezota. No la culpo. A mí no me gustaba ser su soporte físico. Y ella se enfadaba y decía: eso no es lo que yo llevaba. Y así continuamente. Era una furibunda antiviviseccionista y tuvimos la suerte de que por aquella época se sometiera a votación un asunto relacionado con el tema y, como dijo Arlen Cross en su libro, un día mi secretaria se lo mencionó casualmente y desde aquel momento se dedicó a las elecciones con tal intensidad que no volvió a molestarnos nunca más.
La película de Aster y Roger no era la primera que se hacía sobre Vernon e Irene Castle. Los Castle habían representado su propio papel en una película autobiográfica llamada La vida es un torbellino. Esta película muda se rodó en 1914. Los Castle fueron responsables en mayor medida que nadie del furor por el baile de salón de los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial. Ellos bailaban el Bunny Hug, el Turkey Trot y el Castle Walk, y millones de americanos siguieron su ejemplo. 35 años después, Fred y Ginger, en la que sería su última película para la RKO, ofrecieron una reconstrucción del estilo de baile de los Castle. Evidentemente, después de tantas películas juntos y de su gran éxito, había una sensación general de final de una época. Creo que todo el mundo lo percibía y que todo el mundo estaba triste. La película sobre los Castle marcó el final de uno de los tándems artísticos más grandes de la historia del cine. Ciertamente, tanto Fred como Ginger fueron al encuentro de otros éxitos. Ginger recibió un Oscar de la Academia a la Mejor Actriz y Fred siguió creando bailes de insuperable originalidad y ejecución. Pero aunque bailó con muchas otras parejas e incluso volvió a hacerlo con Ginger 10 años después, no se ha vuelto a repetir aquella magia especial que poseían cuando bailaban juntos. Fue una magia que no ha tenido igual en la pantalla, algo que no podrá volver a producirse nunca más. Después de separarse de Ginger Rogers, cambió de pareja en casi cada una de las películas. Las de esta época tenían un argumento menos fantástico y con mayores dosis de realismo. No olvidemos que América estaba a punto de entrar en guerra, y así aparecieron temas militares en algunas de estas películas de Aster. Esto casi se podría llamar un número de reclutamiento. Hooper se alista en el ejército. Se llamó Al servicio del tío Sam, de la película Desde aquel beso. También fuera de la pantalla, Fred colaboró en los esfuerzos bélicos. Las estrellas de Hollywood dedican gran parte del tiempo a colaborar en la venta de bonos de guerra. Hubo campañas de venta de bonos, actuaciones en Europa para divertir a las tropas y una curiosa filmación. Hubo un periodista gráfico que recogió una pequeña improvisación de Aster en la famosa Stage Door Canteen de Hollywood. También de la película Desde aquel beso, la recreación de un número en un calabozo, el rack de Aster. Era una variación de un número tradicional del claqué negro, rack del Bab.